Buenos días, profesora. En respuesta al trabajo grupal final, trabajo y video, este grupo está conformado por 3 personas, por Cindy Usme Peña, Saray Mena y Álvaro Montoya, donde expondremos los casos de accidentes laborales presentados en los videos. En el primer video, la muerte de un trabajador cuando iba camino hacia su trabajo. ¿Qué es un accidente de trabajo? Según el decreto 1295 de 1994, en su artículo 3, define que todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional e invalidez o muerte, es un accidente laboral. ¿Qué eventos adicionales se consideran también como accidentes de trabajo? Según la Ley 1562 de 2012, accidentes que ocurran durante la ejecución de la orden del empleador, aunque éstas se realicen fuera del lugar y en horarios de trabajo distintos. Accidentes que se produzcan durante el traslado del trabajador desde su residencia al lugar de trabajo o viceversa, siempre que el transporte sea suministrado por el empleador. Accidentes ocurridos durante las actividades recreativas, deportivas o culturales que hayan sido organizadas y autorizadas por la empresa. Los eventos que se produzcan por actos de terceros, tales como agresiones, siempre que tengan relación con la actividad laboral, se consideran como accidentes laborales. ¿Cuál es la importancia de determinar si fue o no fue accidente de trabajo? Determinar si un hecho fue o no fue un accidente de trabajo es muy importante por varias razones, tanto legales como sociales y económicas. El trabajador tiene derecho a prestaciones especiales como atención médica inmediata, incapacidades pagadas, indemnización o pensiones en caso de secuelas o fallecimientos. Las responsabilidades que tiene el empleador se establece si el empleador debe asumir responsabilidades por fallas en las condiciones laborales, incumplimiento de normas de seguridad o prevención de riesgos laborales. En la seguridad jurídica, una correcta calificación protege tanto al trabajador como al empleador ante posibles conflictos legales o reclamos indebidos. De mi punto de vista, si un trabajador sufre un accidente en el traslado de su residencia a su lugar donde labora, podría ser considerado como un accidente de trabajo, dependiendo de ciertas condiciones. Se considera accidente de trabajo si ha sido contratado formalmente por la empresa, el traslado ha sido autorizado o solicitado por la empresa para que el trabajador se dirija a su nuevo lugar de trabajo. El accidente ocurre durante el desplazamiento directo de su lugar de origen al destino donde labora. Entonces sí puede ser considerado un accidente de trabajo, ya que se da en el contexto del desplazamiento necesario para el cumplimiento de las normas o funciones laborales que tiene el trabajador. Teniendo en cuenta el video del caso número 1, el trabajador se desplazaba desde su lugar de su residencia a su lugar de trabajo, en donde fue asesinado. En mi caso, no lo considero como un accidente de trabajo, ya que el trabajador está por fuera de los estándares de seguridad de la empresa y fuera de las normas del trabajador. Si esa fatalidad hubiese ocurrido dentro de la empresa, lo hubiese catalogado como laboral, ya que la empresa es responsable de la seguridad de sus trabajadores. En el video número 2, culpa al empleador por accidente de trabajo. Un empleado laboraba en un supermercado como cotero y revisor de mercancías. El empleador le asignó una jornada de limpieza de pintura en sus bodegas sin tener en cuenta que el trabajador no se encontraba capacitado ni cumplía con los requisitos para ejercer ese trabajo. El empleado no esperó armar un andamio y tomó la decisión de montarse
en un montacargas eléctrico sin autorización, donde el único soporte que tenía era una estiba, la cual se volcó y el trabajador cayó de 4 metros de altura y perdió la vida. En primera instancia, el juzgado condenó a la cooperativa y el supermercado a pagar a la esposa y hijas la indemnización plena y ordinaria del perjuicio por el daño causado. El supermercado apeló la decisión en donde el tribunal revocó el fallo de primer grado absoluto a las demandadas, ya que el trabajador desobedeció las órdenes de seguridad y sin autorización usó montacargas para pintar. La sala de descongestión laboral falló que bien así el actuar del trabajador fue imprudente al utilizar sin autorización de su empleador un montacargas eléctricos que no cumplía con las especificaciones técnicas. También se presentó una concurrencia de culpas que no exoneraba al empleador, porque la empresa incumplió la obligación de tener un control efectivo en un trabajo de altura y que se usaran las herramientas o dotación adecuados para este trabajo. Según la resolución 4272 del 2021, que regula la actividad con riesgos de caída, donde según esta norma, trabajo en altura es toda labor o desplazamiento que se realiza a una altura igual o superior a 2 metros sobre el nivel del suelo y que expone al trabajador de un riesgo de caídas. Esta normativa también establece requisitos obligatorios como evaluación de riesgo, capacitación y certificación del trabajador, uso de equipos de protección de caídas, arnés, línea de vida, etc. Y un plan de rescate en llegado el caso que se presente algún tipo de accidente. ¿Qué son los elementos de protección personal? Los elementos de protección personal son dispositivos, accesorios y vestuarios diseñados para proteger al trabajador contra riesgos que puedan amenazar la salud o la seguridad durante la realización de sus labores. En un trabajo de altura, para pintar, es fundamental usar los elementos de protección personal adecuados para garantizar la seguridad y los principales elementos serían los arneses de seguridad, las líneas de vida, cascos con su barbuquejo, guantes de protección, calzado de seguridad antideslizante, protección ocular, mascarillas o respiradores, ropa de trabajo adecuada. Además, se debe realizar una evaluación de riesgo previo al usar andamios o plataformas seguras si es necesario y seguir los protocolos de seguridad establecidos. Buenos días, profesores y compañeros. Mi nombre es Saray Mena, soy del grupo 11 y este es la asignatura de legislación. Me tocaron caso 3 y caso 4, entonces les voy a poner en contexto. Caso 3. Las responsabilidades de la empresa en accidentes que sufrió un técnico de un cajero. Pregunta número 1. ¿Cuál fue el accidente de trabajo que sufrió el técnico? El accidente de trabajo que hubo con el empleador fue que en el momento de su labor, al levantar la tapa de seguridad, se dispararon las trampas de aturbamiento que tenía el dispositivo automático del cajero. Pregunta número 2. ¿Qué fue el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del trabajador? A base del accidente laboral, lo que causó fue sordera momentánea y confusión, y aunque le informó a su empleador de la situación, fue obligado a seguir en su puesto de trabajo hasta hora estipulada, a terminar su obra labor de trabajador. Se le dictaminó una pérdida de capacidad laboral de un 26%. Pregunta número 3. ¿Contra quiénes presentó una demanda el trabajador y qué buscaba que le reconociera? El trabajador presentó una demanda contra el empleador y sus dos socios,
para que le condenaran a que reconociera una indemnización de parte de los empleadores por el daño causado. Pregunta número 4. ¿Cuál fue la conclusión de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia respecto a si la empresa era responsable o no sobre lo sucedido con el empleador? En primera y segunda instancia se absolvió a los demandados, pero la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia concluyó que la empresa sí era responsable de los daños que sufrió el empleador. ¿Cuál fue la conclusión del caso? ¿Que le pagó o no al empleador la indemnización requerida y por qué? La Corte recordó que el cumplimiento del deber del cuidado implica que los empleadores identifiquen, conozcan y evalúen y controlen. Por lo tanto, como está comprobada la culpa de la empresa en el accidente de trabajo, la Corte condenó a la empleadora y a sus dos socios en forma solidaria a pagarle al empleador una indemnización plena por los perjuicios que sufrió. Pregunta número 6. ¿Qué es el riesgo? El riesgo se refiere a la posibilidad de que ocurra un evento o situación que pueda tener consecuencias negativas o perjudiciales en diferentes contextos del riesgo. Pueden variar en su naturaleza y alcance. Y por último, pregunta número 7 de caso 3. Defina valoración de riesgo y comente cuál fue la importancia de este caso. La importancia de este caso es que el cumplimiento de cuidado implica que los empleadores se identifiquen, conozcan y evalúen y controlen los peligros potenciales a los que están expuestos sus trabajadores. Esto hace que el impacto de un riesgo de una situación o proyecto. Todo esto implica analizar los posibles riesgos y consecuencias y asignar un nivel de riesgo para priorizar la acción de mitigación. Caso número 4. La enfermedad laboral de un piloto. Pregunta número 1. ¿Cuál era el trastorno y el origen que padecía el piloto? La aerolínea civil declaró a un aviador como no apto para la actividad de vuelo y suspendió su licencia. Por base en ello, la Junta Especial de Calificación de Validez de Aviadores señaló que tenía una condición médica de origen profesional y concretamente un trastorno de ansiedad y depresión originado por dos pruebas que tuvo que presentar. Pregunta número 2. ¿Cuál fue el porcentaje de pérdida de capacidad laboral del piloto? La pérdida del piloto para seguir laborando y su seguridad, lo cual había llegado a perder su capacidad laboral como piloto en su 100%. Difícil para un aviador profesional. Pregunta número 3. ¿Ante qué entidad pidió el reconocimiento de la pensión de invalidez? El aviador solicitó a su ARL el conocimiento de la pensión de invalidez, la cual no fue respondida. Llegó a presentar la demanda a la aseguradora, se opuso a este reclamo, argumentando que la Junta Especial no tenía competencias para determinar el origen de la invalidez. Pregunta número 4. ¿Cuál fue la decisión en primera y segunda instancia del caso? La primera y segunda instancia, los jueces condenaron a la aseguradora a pagar al piloto la pensión de invalidez. El caso llegó a la Sala de Congestión número 2 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual señaló que la Junta Especial de Aviadores sí tenía competencia para calificar el origen profesional y la pérdida de capacidad laboral del piloto. Pregunta número 5. ¿Qué es la Junta Especial de Calificación de Aviadores? La Junta Especial de Calificación de Aviadores es un ente especializado en medicina aeronáutica, lo que en principio garantizaba un mayor conocimiento en esta área y mayores posibilidades en objetividad y aciertos. Pregunta número 6. Finalmente, ¿le fue reconocida la pensión al piloto? Contrario a lo dicho por la ARL, la Corte concluyó que la Junta Especial que determinó que el piloto había perdido su capacidad laboral para volar por ansiedad y depresión no se extralimitó en sus funciones, sino que cumplió con su deber
Por lo tanto, mantuvo la decisión que ordenó la ARL a pagarle la pensión al aviador. Para esto concluyo mis casos número 3 y 4. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Cindy Usma Peña y voy a hablar sobre estos dos videos que tengo a mi cargo. El primero es fatiga laboral por extenuantes jornadas de trabajo que causa accidente que le costó la vida a un trabajador. Ricardo fue contratado por la empresa y llegó a un acuerdo con su horario, que era de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 4 de la tarde, pero regularmente se quedaba más tiempo, tipo 8 o 9 de la noche. ¿Qué le sucedió a Ricardo y a causa de qué murió? Mientras él estaba enroscando una tubería, el otro operario giró una palanca de rotación. Ricardo recibió un golpe, lo que produjo la muerte. La fiscalía estableció algo el día que Ricardo falleció, y es que encontró que los operarios el día del accidente no contaban con una certificación sobre el manejo de la maquinaria y no tenían el conocimiento en el protocolo de seguridad. Ricardo tenía a 3 integrantes de su familia a cargo. Ellos pues tomaron una decisión de ir a las últimas instancias y pedir una indemnización por los perjuicios que le causó la muerte de su familiar. Ricardo estuvo expuesto a un tipo de riesgo que fue el psicosocial. El psicosocial es un factor de riesgo laboral que puede afectar salud física, mental, social de los trabajadores, lo que aplica en este caso, ya que Ricardo muchas veces le tocaba quedarse hasta altas horas de la noche, causando así un cansancio y una fatiga laboral que conlleva a que el trabajador no esté alerta en su entorno de trabajo. La Corte Suprema de Justicia, respecto a la solicitud realizada por parte de las empresas condenadas, manifestó que es la obligación adoptar las medidas preventivas encaminadas a proteger a todos los trabajadores de riesgo de los riesgos que pudieran presentarse en la ejecución de su trabajo. ¿Cuál es la opinión frente al caso que considera de la jornada laboral extenuante que puede causar la fatiga laboral y por consiguiente ocasionar la muerte? Mi opinión en este caso es que como empleadores debemos priorizar la salud a nivel integral de todos nuestros trabajadores para que así tengamos un entorno saludable y seguro y no ocurran estos tipos de accidentes. El siguiente caso es sobre una profesora. Ella consiguió su empleo en una universidad y ahí sufre un acoso laboral que desencadenó una enfermedad mental. La primera pregunta es: ¿cuáles fueron las razones del maltrato y el acoso laboral que sufría la trabajadora y quién era el causante del maltrato? Las razones fue por su género y por el lugar de nacimiento. El causante de ese maltrato era el vicerrector de una seccional de la universidad. A la docente también nos pregunta que si a la docente, debido a todo el proceso que ella tuvo, le renovaron el contrato de trabajo o contaba con el permiso del Ministerio del Trabajo, o sea, la universidad al momento de despedirla, y las respuestas son no. No le renovaron el contrato y tampoco tenían el permiso del Ministerio de Trabajo. La tercera pregunta es: ¿cuál era el propósito? Es decir, ¿qué buscaba conseguir con la presentación de la demanda laboral? Y mi respuesta es que la reintegraran a su trabajo y el pago de los salarios que le tenían pendientes, más horas extras, prestaciones y aportes a la seguridad social. ¿Cuáles fueron las conclusiones de la Corte respecto a este caso? Que la mujer sufrió un maltrato laboral que le acarreó graves enfermedades mentales. ¿Qué se menciona respecto a la salud mental en el video? Que cuando se tiene conocimiento de dicha enfermedad y la gravedad, y es evidente, queda prohibido por cualquier empresa despedir a la persona que lo padece sin el permiso del Ministerio de Trabajo.